Los bienes raíces están siendo afectados por Airbnb. ¿Podría esto afectarte? En este episodio lo averiguaremos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio en Nova Raíz. Y como escucharon claramente de Anthony, hoy vamos a hablar acerca del tema de Airbnb y cómo los cambios que está implementando la empresa están afectando el mercado inmobiliario y mucho más de lo que crees. Ahora, yo sé que Anthony tenía unas cuantas preguntas para mí, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de este tema de una manera conversacional y vamos a ver qué podemos aprender acerca del tema. Bueno, y para empezar, hablemos de Nueva York. ¿Tú crees que Airbnb está prohibido aquí en Nueva York? El tema es un poquito, vamos a decir, confuso, porque la manera como lo presentaron es que las leyes que aprobaron hasta hace poco es que ahora Nueva York está como que en de facto, no sé qué cosa, una terminología que utilizaron ahí, para confundir a la gente prácticamente. Pero en pocas palabras utilizaron ese término como para decir de que la acción ya está hecha, pero no está explícita. Es decir, no lo voy a decir con las palabras, pero te lo voy a hacer tan difícil que va a ser imposible para ti crear o tener tu negocio en Airbnb. Entonces, para darle un poquito de contexto a lo que está sucediendo, en enero del 2022, si no me equivoco, el Estado de Nueva York aprobó unas reglas que fueron un tanto extremas en el sentido de que, ahora para tú poder trabajar o operar tu negocio Airbnb, ahora tú tienes que registrarte con el Estado, ¿no? Entonces, suena como algo sencillo, ¿no? Uno cree que, bueno, yo voy al Estado y me registro y ya. Bueno, para los que no sabían, el Estado de Nueva York literalmente está yendo backwards, ¿no? ¿A qué me refiero con backwards? O sea, cada día está yendo más para atrás y para atrás, o sea, como que hasta la era arcaica, mientras que otros estados cada vez se están poniendo como que más a la vanguardia con la tecnología. Por ejemplo, Florida es una de ellas que todo el sistema de ellos público, de una manera u otra, ya lo pueden encontrar en línea. Pero no sé qué está sucediendo con Nueva York, como que cada vez están eliminando más el aspecto tecnológico y cada vez se está volviendo manual como era antes. Entonces, volviendo al tema Ha pasado mucho con los documentos de cierre, súper de frustrante. propiedades. Si necesitamos una copia de un documento legal que indique que nuestra empresa está en buen estado, antes yo podía ir en línea y bajarla, pero ahora no. Ahora tengo que mandar una carta, rogar que la carta llegue a tiempo y no que llegue a tiempo. Entonces, la carta que llegue, entonces rogar que la persona que la reciba no esté de vacaciones, que la lea y que le dé la gana de responder, y de ahí pues puede pasar semanas, a veces hasta meses, y ya perdí la compra de la propiedad, ¿no? Solamente para añadir algo rapidito, estábamos haciendo una inversión recientemente y me acuerdo que nos pidieron, ¿cómo se llaman los depósitos? Para hacerle el wire. No nos permitían enviar el dinero a la cuenta, sino teníamos que hacer un certified check y tuvimos varios problemas al momento de hacer eso. Bueno, sí, también esa es la otra, que en la mayoría de los estados donde hemos comprado propiedad, todo se hace por envío electrónico a través de un wire transfer. Pero sí, en Nueva York tiene que ser un cheque certificado del banco. Uno tiene que ir a la cola, tiene que ir Tiene que ir a la cola, hacer el banco, y en tu caso se equivocaron varias veces, escribieron mal los montos, luego no te quisieron volver el cheque, luego que aparte que lo escribieron mal, volviste a quejarte, te dijeron que tenías que depositarlo, y luego el problema con depositarlo es que era muy probable que los fondos no se iban a liquidar a tiempo, entonces que de una manera u otra casi perdíamos la propiedad, ¿no? Pero en fin, eso es tema para otro momento. Entonces, más o menos agarren ese contexto del desastre de las cosas manuales y pongámoslo en el contexto de Airbnb. Entonces, si uno quiere registrarse con el Estado, ya imagínense ustedes el papeleo que hay que hacer, las colas, la aplicación, y quién sabe cuánto se va a tardar para que esas personas que están en el negocio en Airbnb reciban ese permiso del Estado de Nueva York. Entonces, solamente por ahí. Y luego, con el pasar de los meses, decidieron agregar otra serie de leyes o otra serie de requisitos, como lo quieran ver, la cual lo hizo mucho más difícil. Entre ellas, o sea, obviamente tienes que tener el permiso, eso ya está, no hay manera de sobrepasar eso, ¿no? Luego el segundo requisito que tienes que tener es que como host de Airbnb, ahora tú tienes que estar ahí en la propiedad. Hasta donde yo sé, uno no renta un Airbnb para tomarse un cafecito con el host. Uno renta un Airbnb para tener su privacidad, para hacer lo que uno quiera. Obviamente no hacer desastre, pero uno quiere tener su privacidad. Imagínate uno rentar una casa y que el dueño de la propiedad esté ahí viéndote.
Hey, what's up? ¿Qué más? Y yo ¿no? creo que también algo para añadir es que muchos Airbnbs que yo vi en línea rentaban apartamentos, no es que rentaban una casa. Entonces, si tú tienes un apartamento que quieres ahora rentar, se Bueno, complica mucho. entonces ahora, viendo el tema que acabas de mencionar, tampoco puedes rentar unidades completas. Es decir, si tienes un apartamento, ya no lo puedes rentar. Solamente puedes rentar secciones de la casa bajo el mismo techo donde tú estás. Es decir, que si tú tienes una casa de 2 familias, como que eso queda en un gray area, porque técnicamente sí estás viviendo ahí, pero estás viviendo en una unidad, estás rentando la otra unidad. Entonces, según las interpretaciones de esa regla, es que esa unidad no la puedes rentar a menos que tú estés ahí. Entonces, como que una manera u otra te obliga a solamente rentar un cuarto, la cual en Nueva York todavía se puede aplicar. De hecho, nosotros cuando viajábamos mucho antes, cuando teníamos un presupuesto mucho más bajo, estábamos más jovencitos, rentábamos eran cuartos de Airbnb porque no podíamos pagarnos todo el apartamento entero. Y sin embargo era un poquito incómodo porque a veces uno pues trataba de evitar al host, o sea, o si hacíamos conversaciones eran como que muy breves. Entonces parece ser que ahora en Nueva York, a juro, tiene que ser así. Y ahora, cuéntame, ¿cuál crees tú que es la razón por la cual están poniendo todas estas leyes? O sea, ¿qué complot tienen ahí? Bueno, de hecho tú y yo hablamos de eso hace unas semanas. Según supuestamente el Estado de Nueva York decidió hacer eso porque en las ciudades metropolitanas, más que todo, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, que no existe affordable housing, o sea, que la renta, el costo de vida está muy caro. Y yo honestamente, o sea, en mi opinión, llevo muchos años en Nueva York, muchísimos años. Como que Nueva York siempre ha sido caro y hasta donde yo sé, Airbnb no existía antes. O sea, la eliminación de Airbnb no va a hacer que el costo de vida en Nueva York sea más barato. O sea, las rentas de por sí están caras, todo el mundo quiere venir a Nueva York. Yo sé que hubo una excepción en algún momento de la historia durante lo de las Torres Gemelas, los ataques terroristas, en la crisis de 2008 o la pandemia, que la gente se fue de Nueva York. Pero ni bien se recuperó Nueva York, la gente está tratando de regresar. Y muchas de las personas que se fueron durante la pandemia se arrepintieron porque volvieron para encontrar sus apartamentos o la renta unas 2, 3 veces más cara. Entonces, en mi opinión, el hecho que eliminen a Airbnb no va a hacer que el landlord diga un día, voy a bajar las rentas. O sea, la única manera que las rentas bajen es que todos los neoyorquinos se vayan al mismo tiempo, que fue lo que sucedió durante la pandemia, que todo el mundo se fue y había muchas propiedades vacantes y de hecho conocemos a varias personas que lograron conseguir como que el lease del año o de la historia porque lograron mudarse a lugares o zonas que son caras, cosa que antes nunca hubiesen podido hacer. Y pues ya están ahí y ya, bueno, están disfrutando y los landlords no pueden subir la renta porque generalmente la renta con la que se inicia el contrato de arrendamiento, esa es la renta que se rige y si uno quiere subirla, uno solamente puede subir, al menos en el estado de Nueva York, un cierto porcentaje en base a esa renta. Entonces, volviendo al tema, la desaparición de Airbnb no va a hacer que, de repente, esto sea más barato y ahora todo el mundo pueda rentarse su propio apartamento en Nueva York, eso es mentira. Y el argumento de Airbnb, que obviamente ellos claramente dicen que es mentira, son ganas de molestar, y más bien están diciendo que esa regla de Nueva York está perjudicando el turismo de Nueva York, porque mucha gente prefiere quedarse en Airbnb, por lo menos en Nueva York, que irse a hoteles. Entonces, para aquellas personas que más o menos no tienen la idea de la distinción en general, el público de los hoteles tiende a ser gente de negocio que viajan a conferencias y todo lo demás, y pues Las Vegas, porque quieres estar en lo más conveniente. O sea, nosotros hemos rentado Airbnb en Las Vegas y la manejada para entrar al Strip es mínimo de unos 20 minutos por el tráfico. Ni siquiera es por la distancia, sino por el tráfico que se arma en esas calles principales. Entonces, por conveniencia, siempre queda mucho mejor quedarse en un hotel. Pero si estás viajando con una familia grande, con niños, con los abuelos, los sobrinos, los tíos, generalmente uno tiende a querer rentar una casa en Airbnb o apartamentos en el mismo complejo de manera que cada quien pueda cocinarse, porque quedarse en un hotel y luego salir a comer con una familia de varias personas resulta ser bastante costoso. Sí, muy cierto. Otra pregunta que te tengo,
es acerca de cuál crees que tú sean las plataformas que están afectadas, porque solo escucho Airbnb por el momento, pero hay plataformas como Vrbo, tenemos los hoteles que también son short rentals. ¿Qué crees que les vaya a pasar a ellos? Bueno, hasta donde yo sé en el tema de los hoteles, empezando por ahí, es como un chiste, ¿no? Entonces dicen, vamos a sacar esta ley para eliminar todo lo que es short-term rental, ¿no? Entonces, obviamente, tal cual como lo mencionaste, un hotel es considerado short-term rental. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces sacaron esta ley, la ciudad de Nueva York sacó esta ley, no se permite, y luego sacaron una ley de excepción que la gente tiene que someter y decir, oh, yo estoy exento de este reglamento, por decirlo así, porque yo opero este tipo de negocio. Entonces los hoteles están todos exentos. Bueno, imagino porque los hoteles han existido quién sabe desde hace cuánto. En realidad aquí los que están interrumpiendo el patrón del mercado es Airbnb. Entonces me imagino que si te pones a pensar como que los hoteles en realidad son los jugadores más grandes de la ecuación, porque al tener Airbnb de una manera u otra le afecta a ellos también. Y si te pones a pensar, los hoteles pagan más en impuestos, o sea, porque estamos hablando de edificios, cadenas enteras, y de una manera u otra contribuyen más a los impuestos o a lo que sea que pagar versus un host de Airbnb que tiene una casa o dos o tres en promedio y no es mucho lo que contribuye. Algo más que quería añadir en adición a lo que estás diciendo, porque para operar un negocio tienen que diferenciar entre residencial y comercial. La mayoría de los Airbnbs que lo estaban haciendo, ¿no? Yo creo que no estaban poniendo ningún tipo de permiso, simplemente estaban operando así nada más. Pienso yo, ¿no? ¿Quién sabe? Ya es que es un tema un poquito delicado, porque si tú eres de las personas que, bueno, hasta donde yo sé, ya nadie podía, bueno, legalmente, nadie podía tener, yo tengo 2, 3 propiedades de Airbnb, porque ya la regla lleva tiempo, en el sentido de que si tú vas a operar un Airbnb, tú tienes que vivir en esa propiedad. Entonces lo que hacían muchas personas que compraban casas multifamiliares, ellos vivían en uno y luego rentaban el otro apartamento o los otros 2 apartamentos, ¿no? Entonces, el que de verdad tenga esas propiedades por ahí sueltas haciendo Airbnb, pues lo estaban haciendo de una manera ilegal, pero obviamente no había nada en los libros legales que decía, lo que tú estás haciendo es ilegal. Entonces, asumo yo que a raíz de eso es que sacaron esa regla de que, para poder operar un Airbnb tienes que darme un permiso, y entonces de una manera u otra se hacía más fácil verificar la dirección de la propiedad y verificar la dirección de la residencia de la persona. Esto soy solamente yo asumiendo, ¿no? Poniendo uno y uno juntos, ¿no? Y después, obviamente, volviendo al tema que mencionamos al principio, lo hicieron aún más difícil porque entonces ahora tienes que residir ahí y tienes que rentar solamente tu espacio personal para que otras personas puedan quedarse ahí. Entonces vamos a ver si los turistas todavía dicen, no me importa tomarme mi cafecito con el host, o si no, prefiero quedarme en un hotel. No sabemos todavía, ¿no? Pero volviendo al tema de lo que mencionaste de por qué a ciertas empresas les está afectando, a ciertos no. Si te pones a pensar, los hoteles no solamente llevan más tiempo acá, sino que también generan más trabajo. Entonces, el hotel tiene que contratar un personal de no sé qué cuántas personas, entre el personal que limpia, el personal que atiende a la gente en el lobby, más volumen, el personal que toma las reservaciones, versus un Airbnb host que tiene 1, 2 o 3 propiedades, que una vez más, cuánto en realidad pueden contratar en términos de personal. Entonces, de una manera u otra, la ciudad de Nueva York tampoco es tonta, o sea, vamos a decirlo así, o sea, como que los que están bajo la administración de Nueva York también saben de que, bueno, no podemos jugarnos los feos con los hoteles, porque de una manera u otra ellos sí nos generan revenue que es necesario para seguir arreglando las carreteras o lo que sea que son los servicios públicos. Ahora, en cuanto a tu pregunta de Vrbo, ¿cómo está siendo afectada sí o no? Hasta donde yo sé, Vrbo, el dueño de Vrbo, es la compañía de viajes Expedia. Entonces, Vrbo resulta ser como una sección de las ganancias de lo que genera esa compañía. O sea, Expedia es grandísimo. Entonces, es mucho más fácil hacer de Airbnb un ejemplo a seguir, atacar a Airbnb y luego a raíz de Airbnb van y atacan a las otras compañías. Pero hasta donde yo sé, el mercado de los short-term rentals
por lo que tengo entendido, está más que todo dominada por Airbnb o es la plataforma más popular y luego la gente va a utilizar Vrbo, a pesar de que Vrbo ha estado aquí más tiempo, creo yo. Yo creo que la misma analogía con Uber y Lyft son lo mismo, pero Uber obviamente porque creo que vino primeramente al mercado y entonces tiene más brand recognition, la marca es más reconocida a nivel mundial. Sí, no solo Lyft, porque también ahorita está la compañía Rebel, ¿no? Aunque Rebel creo que es más para rentar de vehículos. Sí. Entonces, una pregunta más que te tengo es acerca de, estamos con este problema en Nueva York, que de los short-term rentals. ¿Cuál crees que vaya a ser la situación en los demás estados o qué estados tú crees que les va a afectar de la misma manera como está afectando aquí en Nueva York? Es interesante que lo preguntes porque de hecho la ciudad de Nueva York no es la única. De hecho voy a agarrar el artículo para verlo acá. Según lo que según lo que yo averigué, dice que la ciudad de Nueva York no es la única metrópoli que está siendo afectada por esta regla, sino que también Los Ángeles está siendo afectado por eso, que de hecho Los Ángeles es la ciudad que tiene la mayor cantidad de Airbnbs en Estados Unidos. Parte del sur de California están tratando de enforzar ciertas reglas. Bajo ellas se llama el Home Sharing Ordinance, que según requiere que los hosts se registren con la ciudad y que encima de eso paguen unos impuestos de turismo también. Y San Francisco es otra de las ciudades que, tienen el concepto de Airbnb, vamos a decir como que temblando, por decirlo así, ¿no? Porque dicen que en San Francisco, para tú poder operar un Airbnb, necesitas ser certificado por la ciudad y vivir en esa propiedad al menos 275 días al año. O sea, como que cada vez hay más y más requisitos que van más allá de simplemente registrarte con la ciudad. La pregunta sería 275 días al año y eso es yo tratando de ponerme creativo. ¿Qué pasa si tienes una compañía y tú pagas a alguien que vive ahí para que empiece a arreglar la propiedad? ¿Eso contaría como que si alguien está viviendo o el dueño de la propiedad tendría que vivir ahí? No sé, yo creo que es una pregunta más bien para los abogados, porque una de las tantas cosas que aprendimos es que a raíz de la guerra que tienen muchas personas contra Airbnb, muchos edificios han colocado en sus contratos de arrendamiento o algún tipo de contrato X que dicen que si tú vas a comprar esta propiedad o vas a alquilar esta propiedad, no puedes hacerlo por corto plazo. ¿Qué es corto plazo? Menos de 30 días. Entonces lo que han sugerido los abogados es agarrar y crear un contrato de 1 año con una empresa de administración de propiedades. Entonces, en los libros no estás haciendo nada ilegal porque técnicamente le estás rentando 1 o 2 años a una empresa que te está manejando la propiedad. Entonces, tú como propietario, tú no estás violando ninguna ley porque técnicamente sí firmaste un contrato de arrendamiento con un inquilino que está dispuesto a rentártelo por 1 o 2 años. Entonces, luego la empresa de administración de propiedades, como su negocio es administrar propiedades, esas reglas de que no puedes rentar a corto plazo no se aplican para ellos porque las reglas se aplican para los propietarios. Entonces era como un paso extra. Entonces tú como dueño de apartamento o dueño de X propiedad le rentas a una empresa de administración de propiedades, te saliste de ese problema, te lavaste las manos, cumples con los requisitos de que no estás rentando a corto plazo y luego viene la empresa de administración de propiedades y se encarga de hacer todo lo que es el mercadeo, se encarga de darle acceso a aquellos inquilinos que están entrando por Airbnb y de esa manera es como que Airbnb ha logrado mantenerse en existencia gracias a las ideas creativas de los abogados. Entonces, para responder tu pregunta, no sé qué va a pasar, pero yo creo que de una manera u otra, así como se las ingeniaron con eso, estoy segura que pueden ingeniarse otras cosas para buscar una manera de saltar por encima de la ley, pero sin hacer algo ilegal y seguir operando Airbnb de una manera u otra. De la manera como yo estoy viendo todas estas situaciones es que para entrar a Airbnb y empezar a rentar propiedades se está haciendo más difícil. Eso quiere decir que va a haber menos competencia. Menos gente va a estar dispuesto a ir a hacer el papeleo para poder poner su propiedad lista para poder rentarse. Y eso quiere decir que tal vez puedas cobrar más por la renta. También cada vez que alguien viene, un inquilino está en la propiedad, puedes cobrar un poquito más ya que no hay mucha competencia. Eso es asumiendo que esa persona
todavía quieras seguir en Airbnb, porque como dices tú, cuando el Estado te lo está poniendo tan difícil, lo más probable es que la persona que está buscando hacer negocio de una manera más relajada, por decirlo así, va a decir, bueno, es que este Airbnb está siendo un dolor de cabeza. Me resulta más fácil salirme de Airbnb y simplemente agarrar mi propiedad y rentarla a largo plazo, que igual no están perdiendo nada, están sacándole dinero a la propiedad, pero de una manera mucho más pasiva, porque vamos a estar en claro, sí, Airbnb genera mucho más dinero, pero también demanda mucho más esfuerzo. Tienes que estar pendiente de los bookings. No estamos hablando de que firmas el contrato de arrendamiento una vez y te veo el año que viene o te veo cada 2 años, sino que con Airbnb es cada 2, 3 días. Luego tienes que estar manejando una empresa de limpieza, si es que no estás utilizando una empresa de administración de propiedades, asumiendo que estés en otro estado, porque en Nueva York técnicamente deberías, porque no puedes estar arrendando a corto plazo acá en esta ciudad, ¿no? Yo creo que esto está en veremos, a ver qué tan necesitada está la gente de ese dinero que les entra por Airbnb, o si a lo mejor la gente se da cuenta de que, ¿sabes qué? No necesito ese dolor de cabeza, puedo relajarme un poquito más y simplemente arrendarlo a alguien a largo plazo. Cobro menos, pero también es una renta un poquito más segura en el sentido de que no tengo que estar pendiente de esta persona cada rato. Y me imagino que hacen todas estas reglas para proteger a los inquilinos hasta cierto punto. De una manera u otra, porque en realidad Nueva York creo que es la ciudad con más inquilinos de todo Estados Unidos. Creo que es 47% de la población, si no me equivoco, renta en Nueva York. Obviamente, porque las casas son carísimas. Así sea un hueco, un estudio chiquitico, mínimo está por ahí en los $400,000. Mínimo. Un estudio re pequeño y no necesariamente en buenas condiciones, dependiendo del área donde uno esté, ¿no? Entonces se hace mucho más fácil quedarse como inquilino. Y hablando de inquilinos, el otro día estaba viendo un artículo interesante de una persona que está alquilando un Airbnb en Los Ángeles. Y aquí tengo el artículo que dice que ella se quedó y no se quería ir por 540 días. ¿Qué crees que está pasando ahí? Creo que lo que sucedió en ese... Bueno, eso es muy descarado, lo que sucedió en realidad, porque supuestamente, según lo que yo tengo entendido, esta persona rentó un Airbnb por 2 días, algo así. 2 o 3 días, no recuerdo. Pero no era cualquier Airbnb, era un Airbnb de lujo. O sea, estamos hablando de como que lo más exquisito de los exquisitos. Y luego a raíz de eso ella se aprovechó de las reglas que tenía Los Ángeles para aferrarse ahí y protegerse. Y se ha quedado ¿cuántos días después de eso? 540 días en total. Sin pagar, solamente pagó los 2 días y asumiendo que no pidió una devolución, ¿no? Y el propietario o la propietaria en este caso no ha podido sacarla. Ha trabajado con abogados, ha tratado de hacer un sinfín de cosas y no se puede. Por eso es que siempre en el canal cuando hablamos de inversiones y a mí me preguntan qué tipo de estados te gustaría invertir o recomiendas, que en realidad técnicamente a mí no me gusta recomendar ese tipo de cosas porque cada quien tiene requisitos diferentes, tiene gustos diferentes. Pero mi preferencia personal es que yo prefiero irme a los estados donde sean landlord friendly, no los estados donde sean tenant friendly. Entonces, California y Nueva York son tenant friendly. ¿Qué quiero decir con eso? Que las leyes favorecen más a los inquilinos y no tanto a los propietarios de casa. Por eso es que esta persona en Los Ángeles pudo aprovecharse de la situación. Y no solamente eso, descaradamente ella demanda al propietario diciendo que le está causando estrés y todo lo demás y que si quiere que ella se vaya, que mínimo le tiene que pagar $100,000 en tarifas de relocación. O sea, que encima de que abusa y vive, que ya va para 2 años viviendo ahí, exige que para ella mudarse, el landlord también le tiene que pagar sus gastos de mudanza. Pero se aferran a las reglas. Es muy triste porque esas reglas siempre se diseñan con el propósito de proteger a las víctimas, pero las víctimas son las personas que no utilizan ese tipo de protección porque ni siquiera saben que existe, y las personas que las usan tienden a ser, no todos, pero tienden a ser ejemplos como este que se educan en el tema, pero no necesariamente para hacer algo bueno, sino para hacer, o mejor dicho, para aprovecharse de los demás, ¿no? Y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Qué va a pasar
La verdad no sabemos porque siempre las reglas están cambiando y lo que uno que te toca hacer o deberías hacer tú es acoplarte a las nuevas reglas y simplemente seguir mejorando en tus inversiones. Así es, por los momentos no sabemos tampoco qué otros estados van a estar siendo afectados por estos cambios en contra de Airbnb. A lo mejor el estado donde tú estás operando tu negocio de Airbnb capaz y no has afectado del todo. Pero si lo es o si tienes Airbnb en las ciudades que acabamos de mencionar, pues ya toca ponerse un poquito creativo con el tema o simplemente seguir cómo se va desenvolviendo esas reglas y déjanos saber en los comentarios si llegas a tener una situación similar y cuéntanos o comparte con esta comunidad cómo le estás haciendo. ¿Qué soluciones estás Exacto, haciendo? con el propósito de ayudar a todos los que se están sintonizando para crear una mejor comunidad en las inversiones. Así que vaya, cheque los comentarios. Así es, quedamos pendientes de tus comentarios y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Chaito, bye. Cuídense, bye.